Hola mi gente, sean bienvenidos a un nuevo video del canal. Si no hay más que decir, comenzamos. Esta historia comienza con el fin del mundo. Vemos todo congelado. Abusos, destrucción, la decadencia de la humanidad. Las personas condenadas a morir. ¿Ya no hay esperanza? ¿Solo queda crueldad? Yo renací antes que comenzara el fin del mundo. Tengo un poder del espacio. Y un montón de ahorros personales. Haré lo que pueda por mi propia seguridad. En esta vida lo voy a disfrutar al máximo. Cambiando de escena. Vemos a un grupo de personas y nuestro prota tirado en el suelo. Diciendo entre ellos que al fin consiguieron comida. Mientras vemos a nuestro protagonista sufriendo por dolor. Nos muestras que su novia lo engañó para poder comer. Mientras el prota maldiciendo por dentro que fui demasiado ingenio. Y prometiéndose que si hay una vida después de la muerte te haré pagar 100.000 veces. Vemos a nuestro prota jadeando. ¿Qué está pasando aquí? ¿No me mataron esos vecinos monstruosos? Vemos que nuestro prota regresó un mes antes del fin del mundo. 12 de noviembre, un mes antes del congelamiento global. ¿Estoy renacido? Y diciendo en diciembre de 2050 el planeta azul se vio afectado por la explosión de una supernova, dando paso a una tormenta de hielo global. Esta tormenta hizo que las temperaturas cayeran a 60 a 70 grados bajo cero, y todo tipo de especies se extinguieron. Y vemos a nuestro prota maldiciendo al supervisor del almacén porque no lo ayudo repartiendo comida sino que se lo llevo todo. La prioridad es garantizar la seguridad y acaparar suficientes provisiones para sobrevivir al fin del mundo. Y después vengarse de esas escorias. Había que ocuparse de la comida y el entrenamiento. Y suficientes armas para poder vengarse y defenderme. Vemos a nuestro prota le duele el ojo. ¿Esto es otra dimensión? Con esto puedo almacenar grandes cantidades de recursos. Si aprovecho para vaciar el almacén del supermercado que tengo a mi cargo, no tendré que preocuparme por los suministros en 10 vidas. Dentro de un mes, será el fin del mundo, y muchas cosas deliciosas tienen que ser consumidas a toda prisa. De lo contrario no habrá otra oportunidad en el futuro. Todos los platos ordenados han sido servidos. Vemos a nuestro prota comiendo como loco comidas deliciosas. Mientras nuestro prota diciendo en el mundo apocalíptico, mucha gente se doblegará por un tazón de fideos instantáneos, y no será tan fácil comer como ahora. Vemos a nuestro prota saliendo del restaurante, mientras lo ve prácticamente su exnovia. Diciendo la desgraciada de su amiga que eres realmente afortunada. Llamando a nuestro prota un lameculos, pero realmente es un niño rico. Ha estado fingiendo ser otra cosa, pero ahora que nos hemos encontrado, no hay en nada de malo fingir que es un encuentro casual. Vemos la desgraciada llamando a nuestro prota. ¡Qué casualidad encontrarnos! ¿A dónde vas? Mientras nuestro prota pensando, es la misma historia de siempre. Fingiendo ser la inocente y delicada Loto Blanco, al final. Ella fue la que hizo que me mataran y trato de destrozar mis costillas para hacer sopa. Mientras el prota respondiéndoles que va al supermercado a comprar algo. Y pues las interesadas diciendo que coincidencia nosotras también vamos de compras. Bien te ayudaré a llevar algunas cosas, somos vecinos deberíamos ayudarnos. Cambiando de escena vemos el supermercado donde está el prota y las chicas. Y ya se la saben nuestro prota echando todo lo que se encuentre al carrito de compras. Vemos a la amiga diciéndole al prota. Eres un gran hombre, ¿por qué comprar las cosas por tu propia cuenta? No sabía que fueras tan tacaño. Mientras la amiga le dice al prota que solo ella es jugando. Y que no te lo tomes como algo personal. Vemos a nuestro prota diciendo que por supuesto que no me importa. Cambiando de escena vemos el conjunto de casa donde vive el prota. Mientras las dos de atrás carita riéndose le ayuda a llevar el mercado al apartamento del prota. No importa de la noticia se conoce, solo voy a quedarme aquí y vengarme de estos vecinos que me cortaron vivo en mi última vida. De repente se le acerca una señora diciendo que el supermercado le rebajo a nuestro prota. Trajiste tanto de vuelta. Mientras la amiga diciendo que eso lo compro nuestro prota y nosotras le estamos ayudando a traer de vuelta para él.
Y vemos que el niño agarró una barra de chocolate del carrito. Mientras la señora diciéndole a nuestro prota que no serías capaz de comerlo todo, ¿por qué no le das un poco a la tía? Lo siento, me los quedo para mí. Y el pequeño diciendo, bastardo, devuélveme mis chocolates, o te golpeares hasta matarte, carita riéndose. Una palabra más y te daré una bofetada. Así es, mi gente, nuestro prota no se anda con mamadas. Mientras la señora diciendo, ¿por qué todavía te molestas con los niños? ¿Qué hay de malo en darle una caja de chocolates? Aquí está el trato, compraré esta caja, te daré el dinero más tarde. Como si alguien tratase de aprovecharse de ti. Y nuestro prota puro pecho peludo le dice que eso es para mí y si quieres lo puedes comprar, mostrándole el QR para que le enviara el dinero. Mientras nuestro prota se va, y la señora se la pasa insultándolo. Ya llegado al apartamento, las desgraciadas diciéndole a nuestros prota que no olvide invitarnos. Si la próxima vez. Y vemos a nuestro prota guardando todo en la dimensión que él tiene. Y diciendo que ahora tengo que buscar a alguien que me consiga medicamentos. La primera opción es la calefacción, o sea una chimenea, y el hogar debe estar aislado para crear una fortaleza de acero impenetrable, así que la única pregunta que queda es: armas, como cuchillos y hachas, son fáciles de conseguir, también hay arcos, ballestas, rifles de aire comprimido y varias cosas más. Pero ¿y las armas de fuego? Aún me queda un mes, mientras tanto tendré los bienes, ya encontraremos la forma de conseguir cuando tengamos dinero. Al día siguiente nuestro prota diciendo que las verduras y la carne no cambiaron cuando las metí. El pescado vivo no se conservó, pero tampoco se deterioró. Parece que en la otra dimensión puede conservar los seres vivos. Pero el flujo del tiempo puede ser diferente del exterior. Ya que los ingredientes frescos se puede conservar, ¿qué pasa con las comidas bien cocinadas? Aquí vemos al prota llamando que se comunica con unos de los mejores restaurantes, pidiendo hablar con el gerente para pedir los mejores banquetes. Un banquete de 500 mesas costaría no menos de $1 millón si lo necesita. Lo prepararemos enseguida, pero tendrás que pagar $200,000 adelantado. Y ya sabemos que a nuestro prota no le importa un carajo, ya que en un mes será el fin del mundo, carita riéndose. Vemos a nuestro prota que necesitaba dinero y hipotecó la casa que le dejó sus padres, más los ahorros que tienen no son suficiente. Necesito más. El prota, haciendo cálculos, decía que le falta comprar mucha medicina y armas, pero no, los fondos no son suficiente. Y vemos que alguien le dice a nuestro prota: ¿necesitas dinero? ¿Tú quién eres? ¿Necesitas dinero ahora? El banco tiene tantas reglas que es difícil conseguir la aprobación, ¿verdad? ¿Quieres probar nuestra empresa? ¿Conoces a alguien? Necesito millones de dólares. Alguien que me envía dinero tan rápido. ¿De verdad puedes prestarme dinero? Quiero 5 millones. Si me ayudas a salir de esta, puedo devolvértelo en 3 meses como mucho. Es negociable, somos muy poderosos en Dodo Prestamos. Vamos a la empresa y hablar de ello. Cambiando de escena, vemos a nuestro prota que fue llevado al gerente. Este es el señor Sang y quiere pedir prestado dinero a nosotros. ¿Cuánto es? ¿Cuánto tiempo tardará en devolver el dinero, señor Sang? Aclaremos una cosa. Nuestra tasa de intereses son muy alta. Gerente, tendrás que hacer algo especial. El negocio del señor Sang está en extrema necesidad de dinero efectivo. Por lo que puede pagar tan pronto como haya superado este obstáculo, ¿verdad? Sí, voy a ser capaz de pagar pronto. Una tasa de interés más alta está bien. Bien, el interés es de 40%, pide prestado 5 millones y devuelve 7 millones, firma el contrato, y el dinero será transferido a su cuenta inmediatamente. Vemos a nuestro prota feliz diciendo: gracias. Dame algo de valor como garantía, puedes tomar los 5 millones ahora. Y vemos a nuestro prota dándole las escrituras de la casa que vale más de 5 millones y un Mercedes de $300,000. Si no puedo devolverte el dinero, te lo puedes quedar. Señor Sang, su casa vale 4 millones como máximo, pero me quieres quitar 5 millones, me quedo corto. Carita riéndose. Y vemos a nuestro prota con la mejor actuación digna de los premios Oscar.
diciendo que no importa el dinero, solo necesito 4.5 millones. No, no vale la pena. 4 millones. Solo quiero 4 millones, si me lo das ahora igual te regresaré los 7 millones acordado. Bien, te daré una ayuda especial. Los documentos recién sacados de los trámites del banco no son falsos, sin embargo, con un mes del congelamiento mundial, me temo que estos dos cerdos no podrá cobrar esta deuda hasta que me lleve San Pedro. Y vemos a estos dos hablando, pedir prestado 4 millones para hipotecar una casa de valor de mercado de 5.5 millones. Esta vez atrapamos a un pez gordo. Vamos a exprimirlo hasta dejarlo seco. Así me dejaba mi novia cada noche que pasaba con ella, seco, carita riéndose. Vemos a nuestro prota diciendo que son buenos tipos dando dinero por nada. Ahora que tengo el dinero tengo que construir una casa segura. Cambiando de escena vemos al prota en una compañía de constructora de seguridad. Esta compañía de seguridad en una de las mejores en tema de seguridad en China. En la vida pasada, se corrió el rumor de que una vez había construido una casa segura de alta categoría valorada en 100.000 millones de dólares, para el hijo de unas de las familias ricachonas. Incluso ese joven rico pudo vivir a lo grande con la seguridad. Hola señor Chan, mi nombre es Guayan, soy el gerente del departamento de ventas. ¿Qué podemos hacer por usted? Necesito que construya una casa segura para mí, una que pueda resistir el fin del mundo al más alto nivel. Nosotros Dragón de Batalla. Somos una compañía de seguridad de clases mundial. Podemos hacer lo que necesites, los precios de los proyectos están todos arriba así que puedes elegir. Vemos al prota ver los proyectos de la casa. Bueno mi gente, voy a resumir esta parte, porque es mucho texto, se ve pequeño la letra. Acá nos explica qué materiales va a llevar la casa, reforzar la casa con placas de acero, literal todo de acero. También va a estar a prueba de balas. Sistema de filtración de aire, o sea que si alguien le tira o intenta envenenar a nuestro prota el sistema le ayudará. Un sistema de cámaras para más seguridad. Y lo último, un refuerzo a la entrada de la puerta principal. Solo hay un propósito, y es hacer mi casa una tortuga de hierro que absolutamente nadie puede invadir. Aunque no sé si su razón es cierta o falsa, pero en el mundo nunca falta ricos que se preocupan por su propia vida. Estamos en su negocio. Aunque se trataba de una casa situada en el piso 24 de menos de 120 pies cuadrados, después de estas modificaciones con la adición de armas. ¿Será simplemente una fortaleza? ¿O todavía estás investigando sobre fortalezas? Fui mercenario en el extranjero en su día. Y lo sé todo sobre armas militares. Nuestro prota se sorprende ya que encontró a alguien que le puede ayudar. Entonces, ¿tienes alguna forma de conseguir armas? Señor Sang, en principio, ese tipo de cosas no están permitidas en privado. ¿Se va encontrado con algún terrible enemigo? Así es, he ofendido a algunas personas de alguna manera, son muy despiadados y tienen armas en sus manos. Este proyecto de casa segura en el que estoy trabajando me costará más de 8 millones y no podrás dar cuenta de ningún problema posterior. Es que es muy difícil conseguir unos de esos artículos de autodefensa, ¿verdad? La puerta está naturalmente allí, pero no puedo simplemente proporcionar a lo que no conozco. Terminaremos de construir tu piso franco en medio mes y te avisaré si conseguimos armas mientras tanto. Muy bien, entonces estaré esperando noticias tuyas. Lo siguiente será hacer una visita al club de caza, esa es una fuente importante de armas blancas. Cambiando de escena vemos al prota en un campo de entrenamiento. Hermano San, conseguir tanto equipo a la vez, con tanto leones y hienas en África. Esta parte no lo entendí bien, no sé si el prota le dijo una mentira para conseguir arcos o ballestas o era de sentido figurado. No te preocupes, he llamado a algunos amigos, esta vez me aseguraré de que usemos los bienes que nos diste para mostrar nuestras habilidades. Menos mal que ya tengo licencia de cazador, no tengo miedo de que me interroguen aunque lleve un arco y una ballesta o un cuchillo de caza. Vemos a alguien diciendo que no está permitido acercarse. No puedo dejarte pasar cuando tienes tantas cosas que deben haber sido aprobadas por el dueño. Tío Gu, son para mí, déjalos entrar. Reporta de comida, ¿qué está comiendo que necesitas tanto coches para entregar?
Así es mi gente, esta es el banquete que pidió el prota. Mientras vemos a otras personas diciendo que debe haber al menos unos cuantos de mesas aquí, ¿dónde va a ponerlo? Es el Home Folk World, un hotel de 5 estrellas, unos cientos de mesas, eso es $1.000.000. Mierda, un banquete cuesta $1 millón, Sang-gi realmente está ocultando algo. Los que estaban hablando era la ex novia del prota. Parece que a Sang-gi realmente no le falta el dinero a mano. Si realmente es un rico de segunda generación, entonces tenemos que mantenerlo hasta la muerte. Nos salió sanguijuela la desgraciada queriendo exprimir al prota hasta la muerte, pero a mí me gusta que me exprima de otra forma, ya tú sabe mi gente, carita riéndose. Vamos al lado del almacén subterráneo en primer lugar, ya he conseguido la propiedad. Mientras vemos a la ex del prota tirando indirectas. Sigue con el malentendido, Fan Tu-ching, cuando te des cuenta de la verdad. Te enviaré personalmente al infierno. Cambiando de escena vemos al prota hablando que ya fue entregadas las 500 mesas, disfrute de su comida. Has trabajado duro hoy, iré a inspeccionarlas. Vemos todas las 500 cajas llenas de comida. Estas delicias más la base de ollas caliente ordenada y esos ingredientes fresco en el almacén del sur de China. Las comidas suntuosas también pueden ser shabu shabu. Si no saben qué significa, búsquenlo con mi tío Google, carita riéndose. No mentiras mi gente, acá le va la explicación. Significa que es un banquete literal de carne y verduras así como lo muestra en la imagen, alrededor de platillos y variedades y en el centro de la mesa el mejor plato. Bueno, seguimos. Al día siguiente el prota va a la casa para mirar cómo va con la construcción de la casa. Mientras que los vecinos hablaban entre ellos de nuestro prota. Sí, el otro día estuve en el supermercado y lo vi comprando unos carritos llenos de comida. Cualquier diría que es el fin del mundo, abastecerse de comida y esperar a que se desperdicie, tiene un problema mental. Ah, ni saben lo que les esperan a esta gente. Vemos que el gerente le escribió al prota. Que encontró a alguien que puede conseguir las armas, pero el precio puede ser un poco caro. Esto no es un problema, siempre y cuando el material sea de buena calidad. Dejaré la renovación a ustedes, me quedaré en un hotel por el momento. Puede estar tranquilo, está cubierto por nosotros. Dentro de un mes, verás quién es el verdadero payaso. Cambiando de escena, nuestro prota está hablando con el gerente de un supermercado. Tratando de conseguir los medicamentos de emergencia. Puede contactar a su cuñado para que me consiga grandes cantidades de medicamentos. Ji-sang, no podemos usar nuestro poder para beneficio personal. Excepto que pagaré el doble del precio del mercado para asegurarme de que no salgas perdiendo. Tú mismo lo has dicho, debido a tu duro trabajo y diligencia te he concedido los 20 días de permiso aprobados por el Departamento de Recursos Humanos, las cosas estarán aquí mañana. Muchas gracias, enviaré el dinero ahora. Vemos a nuestro prota dirigiendo al almacén. Comida. Comestibles, herramientas y todo que necesiten para vivir, lo encontrará aquí, y no es problema alimentar a miles de personas. Por si acaso, en caso de que llegue el fin, este lugar debe ser vaciado con una semana de anticipación. Así nada puede salir mal. Bueno mi gente, esto se está poniendo bueno, si te gustó dale a la campanita y suscríbete ya que no te pierdas ningún video que estaré subiendo. Si no hay nada más que decir, nos vemos en el próximo video.